Hola, qué gusto me da saludarles. Bienvenidos a Reset Live. Miércoles por la noche estamos compartiendo con ustedes esta serie Reinventa tu fe para desafiar la adversidad. Y el tema que vamos a ver esta noche le hemos llamado Únete a la fe sobrenatural. Muy interesante la historia del famoso David de Miguel Ángelo Buonarroti, una famosa escultura, una de las obras maestras del Renacimiento, según la mayoría de los historiadores, y una de las esculturas más famosas del mundo. Comentábamos acerca de esta escultura con ustedes, que fue una de las obras maestras de Miguel Ángel a la edad de 26 años de edad. Y él sobre todo, él era más bien atraído a la escultura. Él era un escultor, pero acabó haciéndose también, se convirtió en un famoso pintor. Y comentábamos cómo esta escultura de mármol blanco, de un mármol de Carrara, como se le conocía, tenía esta pieza de piedra de mármol blanco, una dimensión de más de 5 metros de altura y casi 6,000 kilos de peso, 6 toneladas de peso. Y se trataba precisamente de una piedra que al parecer no tenía ninguna utilidad. Distintos escultores intentaron trabajar con ella inútilmente, y uno de ellos, comentábamos, Agostino di Duccio, causó tanto daño a este bloque que le hizo un terrible agujero que pensaron que ya no iba a servir para nada. Miguel Ángel fue contratado para realizar algo con este bloque de mármol, y cuenta la historia que él durante un tiempo estuvo rodeando este bloque, que lo rescató también de un lugar donde había sido colocado pensando que ya no iba a tener ninguna utilidad. Y dice la historia que Miguel Ángel rodeaba este bloque, lo miraba durante semanas, hasta que finalmente comenzó a trabajar con él y hizo esto que se conoce como el famoso David, que representa al David bíblico antes de su enfrentamiento con Goliat. Esta escultura fue colocada en la plaza principal de la República de Florencia para inspirar a los florentinos respecto a que ellos podían ser capaces de vencer a cualquier enemigo, por poderoso que sea, porque en aquella época, estamos hablando del principios del siglo XVI, estaban rodeados de estados que amenazaban su independencia, incluyendo los estados pontificios. Entonces esta pieza inspiraba al pueblo florentino a creer que ellos podrían mantenerse independientes como república. Así que le tomó a Miguel Ángel 3 años poder hacer esta famosa escultura, y él hizo una frase célebre respecto a lo que él había hecho, y él lo dijo en italiano: ho visto un angelo nel marmo e ho scolpito fino a liberarlo, que en italiano quiere decir: vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad. El Señor Jesucristo dijo: ustedes conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y creo que esta historia también nos permite entender la maravillosa y poderosa obra que ha sido hecha para nuestra vida a través de Cristo Jesús. Porque de la misma manera, Cristo Jesús vio en nosotros, y Dios el Padre vio en nosotros, en aparentemente vidas endurecidas por la maldad y las tinieblas de este mundo, endurecidas como un bloque de piedra. Él vio en nosotros lo que Dios podía hacer a través de Cristo Jesús para rescatarnos
y para hacernos libres de lo que había ocurrido cuando el hombre se separó de Dios. La Biblia nos muestra, si tú lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta cómo la Biblia nos presenta el plan de Dios para la humanidad y nos muestra la Biblia cómo el hombre se separó de Dios y entró en oscuridad, en una incapacidad para poder conocer a Dios y vivir en amistad e intimidad con Él. Por eso Jesús tuvo que venir del cielo. Jesús tuvo que venir del cielo y tuvo que morir en esa cruz para que nosotros también pudiéramos recibir esta salvación de Cristo Jesús. Entonces, estamos comentando aquí con ustedes. Quiero nuevamente compartir aquí en pantalla. Une tu vida a la fe sobrenatural, porque lo que estamos viendo aquí es que la fe nos da una capacidad de vivir de una manera sobrenatural en la medida en que nosotros permanecemos unidos a la vid. Jesús declaró: yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Y a través de esta ilustración de la vid, Jesús nos muestra cómo Él vino para hacernos libres, separarnos de este mundo, apartarnos de este mundo para unirnos a Él. Así como dice Miguel Ángel que él vio en ese bloque de mármol un ángel al cual él liberó a través de esa escultura. Él decía que tenía un ingenio y una habilidad creativa que le permitía ver en un bloque de piedra una obra maestra. Y de la misma manera la Biblia nos habla de una obra maestra a través de Cristo Jesús. Nos dice Efesios capítulo 2 en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así nos dice la Escritura, dice que somos hechura suya. La palabra hechura se traduce de la palabra griega noema, de la cual también se traduce la palabra poema. Y cuando Dios está hablando de que somos su poema, poema suyo, está hablando de una obra maestra llena de estética, llena de belleza, una obra perfecta, porque los poemas precisamente son obras maestras que básicamente tienen una armonía y tienen una belleza en la forma de presentar pensamientos y emociones. Así que nos dice la Escritura algo sorprendente, que somos hechura suya, queridos amigos, querida familia, a través de Cristo Jesús. Dice la Biblia que nosotros hemos sido hechos por Dios como una hechura suya. Por eso nos dice ahí, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Observa, no dice que al nacer en este mundo nosotros somos una obra maestra. La Biblia nos muestra cómo lamentablemente el hombre al separarse de Dios y seguir su propio camino, el hombre de esta manera arruinó lo que Dios había hecho para el hombre en la creación. Lo arruinó. Así que nos dice la Escritura que más bien en Cristo Jesús hemos sido creados. Esto nos habla de una nueva creación. Por eso también la Biblia nos dice que para los que estamos en Cristo Jesús, dice, es una nueva criatura, dice. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando la Biblia nos está diciendo que hemos sido hechos como, hemos sido creados en Cristo Jesús como hechura suya, lo que nos está diciendo es que es en Cristo o por medio de Cristo que nosotros hemos sido hechos una nueva persona. Dice aquí nuevamente, Efesios 2, 8, 10, dice, porque somos hechura suya creados en Cristo. O sea que a través de Cristo hay un nuevo comienzo. Y aunque el hombre arruinó la obra de Dios en la creación y en el principio, dice que Cristo y nos dice, hizo hechura suya, somos el poema y la obra maestra de Dios. Dice, creados, o sea que ahora en Cristo, cuando una persona recibe esta gran noticia, esta maravillosa noticia, que a través del sacrificio de Jesús, Dios nos ha perdonado y nos hemos reconciliado con Dios, dice que es un nuevo comienzo para nuestra vida. Ese es el llamado de Dios en este tiempo que estamos viviendo.
donde todavía seguimos viviendo en un confinamiento, donde todavía es necesario que las personas permanezcan en casa el mayor tiempo posible. Dios ha permitido que en estos meses, más de 4 meses ya de confinamiento por causa de esta pandemia, nosotros tengamos la oportunidad de detener nuestra vida y reflexionar profundamente nuestra condición y nos consideremos si nosotros vamos a seguir viviendo de la misma manera como hemos vivido hasta hoy. Así que la Biblia nos habla de un maravilloso llamado a comenzar de nuevo, a resetear, a reinventar nuestra vida por medio de una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, estamos hablando aquí de algo maravilloso, y es que cuando hablamos de esta manera, cuando estamos compartiendo de esta manera acerca de reiniciar nuestra vida o de reinventarnos, el primer principio que yo quiero compartir contigo es que Dios nos está llamando a vivir en un plan saludable que nos transforma. Y este plan saludable consiste en esto, en reconocer, en darnos cuenta que a través de Cristo Jesús nosotros podemos encontrar un plan saludable que va a transformar nuestra vida. Porque aquí dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces quiere decir que a través de Cristo Jesús hay un plan maravilloso para transformar nuestra vida. Y dice que ya Dios de antemano ha preparado todo un plan para que nosotros vivamos de esa manera, haciendo lo correcto, haciendo el bien, cumpliendo la voluntad de Dios, que es vivir una vida abundante, porque hacer el bien o hacer buenas obras significa vivir bajo el régimen y el dominio de la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Observe nuevamente ahí Efesios 2:8, como dice desde el principio, porque por gracia sois salvos. Entonces tenemos que identificar y entender esto. La palabra gracia se traduce de la palabra griega charis, que significa la alegría, el placer y el deleite de recibir un regalo. Entonces la gracia consiste en vivir en el deleite, en la alegría y en el gozo de saber que a través de Cristo Jesús se nos ha dado el regalo de vida abundante y de vida eterna. Y dice que es por esta gracia, que es un regalo, y esa es la razón que Jesús murió en la cruz y vino al mundo. Por eso las personas religiosas necesitan ser libres de esa pesada carga que llevan sobre sus vidas y saber lo que la Biblia anuncia, y es que somos salvos por gracia, no por obras. No somos salvos por hacer buenas obras u obras religiosas. Dice que la salvación es un regalo por causa de la gracia. Es decir, a través de Cristo Jesús, poniendo nuestra confianza en su sacrificio, nosotros recibimos la vida eterna. Por eso aquí recordamos que nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, fue tan grande el amor de Dios por este mundo, dice que nos dio a su único hijo. Nos lo dio, está hablando de un regalo, es el regalo de la vida eterna, para que todo aquel que crea en él, dice, tenga vida eterna. Entonces nos está diciendo que esta salvación consiste en que nuestra vida va a escapar de la ruina y de la destrucción que se provocó al separarse de Dios, y ahora vamos a vivir nuevamente un comienzo, un reseteo, dice, por medio de esta gracia y por medio de la fe. Porque la gracia es un regalo, la palabra gracia es regalo, la alegría y el gozo y el deleite de recibir un regalo. Y los regalos solamente se pueden recibir o se pueden rechazar. Cuando alguien te ofrece un regalo, tú no puedes pagar por un regalo. Por ejemplo, si alguien te invitara a cenar a su casa, te recibiera con tanta hospitalidad, te honrara, haciendo para ti una gran cena, haciendo una gran velada, imagínate que al final tú pusieras tu mano en el bolsillo y buscaras en tu cartera, sacaras tu cartera y le dijeras a la persona, bueno, ¿cuánto es? Imagínate qué vergüenza, qué penoso sería que alguien que nos dio el regalo, que nos honró y que nos ofreció una cena y una hospitalidad y nos honró de esta manera, nosotros quisiéramos pagarle. Sería algo muy vergonzoso y absurdo. Nadie haría eso. Bueno, pues eso es la fe. La fe simplemente consiste en nosotros recibir lo que ya nos ha sido dado.
De esto hablo cuando constantemente yo anuncio que la vida en Cristo es la vida de un heredero, de alguien que ha recibido un regalo y que lo recibe con agradecimiento, con profundo agradecimiento y con gran alegría. ¿Sabes? Esa es la vida que yo he tenido durante estos 35 años, desde que yo conocí al Señor Jesús y lo encontré en la Biblia. Mi vida fue transformada por esta razón, porque encontré este regalo de vida eterna y entonces solamente lo recibí y una pesada carga se quitó de mi vida. Por eso dice, y aún esto, la fe no es un mérito propio, no es de vosotros, dice. Y esto no de vosotros, dice. La fe tampoco es un mérito personal, dice, pues es un don de Dios. Entonces, claro, porque cuando Dios nos revela en la Biblia, que fue mi experiencia personal, que la salvación es un regalo y que Él ya me perdonó y se ha reconciliado conmigo a través del sacrificio de Jesús, bueno, pues esto es lo que hace que sea un don, un regalo de Dios. Aún creer que ese regalo me ha sido dado es un don de Dios, un regalo de Dios. La palabra don significa regalo. Entonces, claro, cuando yo entiendo que he recibido este regalo de parte de Dios, también eso es algo que Dios me da, la capacidad de recibir lo que Él me ha dado. Dice, para que nadie se gloríe, eso quiere decir, para que nadie se jacte. Así que nadie va a poder llegar ese día a la presencia de Dios jactándose de lo bueno que fue o de todas las cosas buenas que hizo, porque eso no van a servir de nada, queridos amigos. Lo único que nos va a servir para ser aceptables ante Dios y tener desde hoy la seguridad de que iremos con Dios por toda la eternidad. La única seguridad es que esto es por gracia, que nuestra salvación es por gracia. Entonces, una vez que nos ha explicado que la salvación es por gracia, nos dice el verso 10, porque somos hechura suya. Entonces, esta gracia consiste en que a través de Cristo yo he sido llamado a vivir una nueva vida y a resetear mi vida y reinventar mi vida ahora bajo este reino, bajo el dominio y el gobierno del amor de Dios que está en Cristo Jesús, porque a través de Cristo Jesús Dios me ha mostrado cuánto me ama. Así que cuando nos dice que la salvación es por gracia, lo que nos está mostrando aquí es que somos unidos a Dios, somos unidos por un nuevo pacto. O esta unión consiste para nosotros en estar basados en lo que Cristo hizo. Esta unión no consiste en lo que yo haga o en lo que no haga. Todas las personas religiosas están procurando hacer buenas obras y no hacer malas obras. Pero aquí nos dice que de eso no depende. Entonces, somos llamados a ser unidos de esta manera al Señor. Y al unirnos al Señor, somos unidos a la capacidad sobrenatural que proviene de la fe. Entonces, observa, el sacrificio de Jesús nos unió al Señor. Este es el nuevo pacto del que habla el Nuevo Testamento. Y esto nos habla de una dependencia total y la necesidad de una conexión constante con el Señor. Entonces Dios nos llama por eso a una relación personal. Por eso nosotros hablamos mucho no de una religión. La palabra religión, queridos amigos, viene de la palabra latina religare, que significa unirse, unirse a Dios. Esto no es una religión porque no se trata de unirse a Dios a través de nuestras buenas obras. Se trata de unirnos a Dios a través del sacrificio de Jesús. Entonces, de esta manera es como nosotros entramos en una dependencia total. Por eso Jesús habló de la vid verdadera. Él dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Entonces, Jesús nos habla entonces a continuación en Juan capítulo 15 de esta manera para que nosotros podamos entender en qué consiste vivir en esta relación personal con Dios. Y vamos a encontrar con que aquí entonces Juan 15, donde nos habla de la vid verdadera, es un modelo a través del cual nosotros podemos vivir una relación personal con Dios. Es un modelo, porque en la vid tú vas a encontrar un patrón y un modelo. Porque ¿qué nos dice Jesús en la vid? Nos dice Jesús cuando nos habla de la vid verdadera, yo soy la vid, dice, y ustedes, dice, son las ramas. Observa, yo soy la vid, dice, y ustedes son las ramas.
Así que nos dice entonces, yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas, dice. Y él nos empieza a decir, separados de mí nada pueden hacer. Una rama que no da fruto tiene que ser podada. Y una rama que no está dando suficiente fruto tiene que ser limpiada para que dé más fruto. Entonces Jesús dice, permanezcan en mí, yo permanezco en ustedes. Y entonces dice, darán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Permanezcan en mí y que mis palabras permanezcan a ustedes y pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y de esa forma él no se está hablando de un modelo. De esta manera, hablando de un modelo, de un patrón a través del cual nosotros podemos vivir en una relación personal con Dios. Observa eso. Entonces, ahora, dice la Escritura que el Señor en Cristo Jesús dice, somos hechura suya y Él ya nos hizo una nueva persona para que nosotros vivamos en el plan maravilloso de Dios, dando fruto como ramas unidas a la vid y dando buen fruto, más fruto y mucho fruto. En Juan 15 tú vas a ver en este modelo que hay 3 niveles de fructificación. La Biblia siempre nos habla de 3 niveles de fructificación. Por eso Jesús hablaba de dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esta obra ya está hecha en Cristo Jesús. Cuando yo abro mi corazón y recibo a Jesús en mi vida, nazco de nuevo y empiezo, por tanto, puedo comenzar a vivir mi vida en Cristo. Ya está hecho, somos hechura suya, creados para buenas obras, para vivir en la voluntad de Dios y para vivir con la autoridad y el poder que Dios nos ha dado. Por eso aquí nos dice que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, pidamos todo lo que queramos. Aquí nos está hablando de autoridad. Entonces, quiere decir que la oración poderosa, la oración que tiene poder, es aquella que proviene de Dios y que Dios nos hace orar, porque Dios ora a través de nosotros y por medio de nosotros. Somos inspirados entonces para orar en la voluntad de Dios. Así nosotros empezamos a orar y a declarar y a hablar la voluntad de Dios en nuestra vida, y es entonces que nosotros hablamos fe, porque cuando nosotros hablamos las promesas de Dios, estamos hablando la voluntad de Dios. Jesús, por ejemplo, dice en 2 Corintios 8:9, ya saben la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Dice ahí que la voluntad de Dios es ser enriquecidos y que Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Esta es la voluntad de Dios. Si tú oras de acuerdo a esta escritura de la Biblia, tú estás hablando fe, tú no estás hablando pobreza. Tú estás hablando prosperidad y abundancia, tú estás hablando de ser enriquecido. Atrévete a orar con esta escritura y ponlo en primera persona. Si tú lo haces de esa manera, dirías, Señor, te doy gracias porque tú dices que nosotros ya sabemos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él rico, se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza seamos enriquecidos. Así que, Señor, te doy gracias porque tú dices en tu palabra, Señor, que tú te hiciste pobre para que yo sea enriquecido y que esto es por gracia. Entonces ya está hecho. Y así cada una de las promesas de Dios es algo hecho en nuestra vida. Nosotros podemos vivir esta vida nueva y abundante, pero todavía falta que nosotros respondamos o tengamos una respuesta a este modelo de la vid verdadera. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y si tú ves, el Señor Jesús ya no está hablando de lo que Él hizo. Él dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Mi Padre ya me puso en este mundo como la vid para que ustedes sean unidos a mí. La obra está hecha en Cristo. Aquí el problema no es si Dios puede hacer algo o si Dios va a hacer algo. Aquí ya está hecho. Aquí el verdadero problema es si tú te vas a unir. Aquí el verdadero problema es si tú podrás unirte a esta obra maravillosa que ya Dios hizo a tu favor. Por eso les muestro esta figura de la vid y por tanto unir tu vida a la fe sobrenatural. Entonces, en este plan de Dios, en esta obra maestra de Dios, donde Dios ve en nosotros una capacidad extraordinaria, un enorme potencial en nuestra vida en Cristo. Ese potencial que hay en nuestra vida está en Cristo Jesús. Ahí está ese potencial y lo que Dios hace
Al esculpir nuestra vida como lo hizo Miguel Ángel Buonarroti, lo que él hace es que Cristo se ha manifestado en nuestra vida, que la dureza, que la ignorancia de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús se ha esculpido, se ha quitada la dureza, la insensibilidad, se ha quitado todo aquello que nos tiene lejos de Dios y que nos tiene ausentes de lo que Dios ya hizo a nuestro favor. Entonces Dios nos esculpe porque Él está viendo a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Está viendo a Cristo en nosotros y está viendo que nosotros ahora en Cristo somos una nueva persona con un potencial extraordinario. Por eso nuestra pasión aquí en esta casa, en esta familia espiritual, es llevar tu vida a alcanzar todo el potencial que te ha sido dado. Ya te ha sido dado un extraordinario potencial en Cristo. Si tú no estás en Cristo, sigues siendo la misma persona que has sido toda la vida. Pero si tú vives tu vida en Cristo, entonces ahora tú estás en la posibilidad de vivir disfrutando el cumplimiento de las promesas de Dios y de una obra maestra de transformación que te hará exitoso y te hará vencer lo que estamos viviendo en este tiempo. Por eso el verdadero problema no es si Dios puede hacer algo, no es si Dios es capaz de hacer algo, ya está hecho en Cristo. El problema es cuál es tu respuesta a Dios. Por eso Jesús nos dio un mandamiento de permanecer. La palabra permanecer aquí en Juan 15 se repite 9 veces. La palabra permanecer se traduce de la palabra griega meno, y esta palabra, meno, permanecer, significa quedarse. Entonces cuando Jesús dice permanezcan en mí y que mis palabras permanezcan en ustedes y ustedes pidan todo lo que quieran y será hecho, dice quédate aquí. Quédate en Cristo. Ya naciste de nuevo, quédate ahí. ¿Qué es lo que a muchos les pasa en la vida cristiana? Llegan, conocen al Señor, les gusta, les entusiasma lo que oyen, lo creen, pero no están viviendo constantemente la vida en Cristo. De hecho, hay quienes se alejan y se apartan y dejan de vivir ahora en lo que habían escuchado al principio. Ya se les olvidó lo que oyeron, ya se les olvidó y están viviendo como cuando vivían sin conocer a Dios. Esto es algo tan triste, tan duro. Muchos están viviendo de esa manera. O muchos que creen que en algún momento recibieron a Cristo, pero no se congregan, no forman parte de la familia de Dios, no están conectados como Dios dice que se conecten, porque aquí el Señor no nos dice que nos conectemos a nuestra manera, también dice cómo debemos de conectarnos. Y por eso Dios nos está llamando a vivir o a permanecer en una casa, en una familia espiritual. Efesios dice que hemos sido bautizados. Dice que hemos sido bautizados o sumergidos en su casa para ser parte de su casa. Entonces Dios nos dice, quédate ahí. Y por eso es que hay un llamado a ser seguidores o discípulos de Jesús. Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera venir en pos de mí. Jesús te está llamando a seguirle a Él. Y entonces dice, permanece, ahora te dice, permanece. Entonces, ¿de qué está hablando? Quédate ahí, no te muevas, aunque las circunstancias se vuelvan amenazantes. Quédate aquí en Cristo. No te muevas de esa posición que tienes, pero vive tu vida en Cristo. No te muevas, a pesar de que parezca que nada está sucediendo, aunque parezca que no hay respuesta a tu necesidad, aunque parezca que Dios no te está oyendo, en realidad dice permanece y finalmente tendrás la victoria. Entonces permanecer significa quedarse, retener. Entonces esto nos habla de retener la vida nueva que hemos recibido, no dejarla ir, no soltarla, no apartarnos nosotros, sino permanecer fieles. El secreto de permanecer fiel, entonces, es unirnos a unir tu vida a la fe sobrenatural, porque cuando tú te unes a Jesús como una rama está unida a la vid, te vuelves entonces alguien que desarrolla la capacidad de una fe sobrenatural. Entonces, permanecer significa retener, significa morar o habitar, morar. Quédate ahí viviendo tu vida en Cristo, no te muevas.
A pesar de que lo que te diga tu familia, a pesar de que te presionen, a pesar de que te quieran manipular, permanece viviendo tu vida en Cristo. Significa también esperar. Entonces permanecer habla de que hay momentos que tenemos que esperar. Hay que esperar a que finalmente se manifieste el poder de Dios en nuestra vida. Permanecer es que aunque no veamos resultados en este momento, nosotros estemos esperando confiadamente que Dios va a hacer y va a cumplir lo que ha prometido. Significa también persistir y durar. Entonces la palabra permanecer habla de la respuesta que Dios está esperando de nosotros. Así que este es un mandamiento, permanecer unidos. Y esto quiere decir que Dios nos llama a ser responsables. Y quiero terminar con este principio que es tan poderoso en la vida espiritual, y es hacerte responsable. Es lo que le llaman a algunos ser intencional. Ser intencional es ser responsable. Yo me hago responsable de mi vida espiritual y de mi relación personal con Dios. No necesito que me anden buscando, no necesito que me llamen, no necesito que me visiten. Yo ya conocí a Cristo. Yo sé cuánto Dios me ama y me hago responsable y yo decido permanecer. La pregunta no es si Dios quiere hacer algo, la pregunta es si tú estás permaneciendo, porque Jesús nos dio un mandamiento: permanezcan. Si tú permaneces, dices, es una promesa condicional. Si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice, entonces pidan lo que quieran y será hecho. Es decir, que cuando nosotros nos conectamos de esta manera con Dios, vamos a orar en la voluntad de Dios, vamos a tener un entendimiento de lo que Dios quiere para mí en este momento, de qué forma Dios quiere dar respuesta a mi necesidad y a mi situación en este tiempo. Eso significa entonces orar en la voluntad de Dios. Así que esto es ser intencionales, es nuestra decisión. Como puedes ver, Dios no nos manipula, Dios no nos pone en esa vid por la fuerza, Él no nos toma y nos pone a fuerza. Él nos llama a creer y a ser obedientes, a que yo por mí mismo decido conectarme y permanecer conectado en la vida espiritual. Así que ser intencional es que yo deliberadamente estoy viviendo mi vida en Cristo. Es deliberado, no cuando tengo una necesidad, no cuando viene un problema o una crisis. Yo deliberadamente he decidido seguir a Jesús y vivir mi vida en Cristo Jesús. Así que por esa razón, tú necesitas, queridos amigos, querida familia, entrar en nuestro programa de discipulado, entrar en el programa del discipulado, donde efectivamente ahí vamos a vivir aprender a ser entrenados en una vida de intimidad con Dios y vamos a ser instruidos en su palabra para conocer la mente de Dios, el corazón de Dios, lo que Dios siente y lo que Él quiere para nuestras vidas. Hay un llamado al discipulado y esto es para todos. No se trata solo de venirse a congregar el día domingo o seguir una transmisión en vivo. Se trata de seguir bajo una influencia a tu vida a través de líderes y pastores que están ministrando a tu vida y te están llevando a aprender a permanecer conectado, vivir conectado y vivir en el propósito de Dios. Así que nosotros vamos a crecer y obtener resultados en nuestra fe, tanto como tú quieras, no hay límite. Tanto como tú quieras crecer y tener resultados, está en tus propias manos. Nuestro crecimiento, nuestra madurez depende, por tanto, de nuestro compromiso y entrega. Por eso Jesús dijo, aprende a permanecer. Dice, el que en mí permanece, ese llevará mucho fruto. El que en mí permanece, ese llevará mucho fruto. Así que en este tiempo, une tu vida a la fe sobrenatural. Yo voy a seguir compartiendo con ustedes de esta manera, porque aquí no terminamos, el tema es muy interesante y yo quiero invitarte para que tú te unas a una próxima fecha de reapertura en Avanza, nuestro centro de entrenamiento, y que tú aproveches este tiempo, que hagas de este tiempo, estos meses de confinamiento donde nuestra vida está entrando, ha cambiado, tú entres, por tanto, en un tiempo de reinventarte y de resetearte. Y estés pendiente para unirte a todo el programa que tenemos de nivel básico y toda la capacitación que estamos ofreciendo para que tú puedas vivir como una rama conectada a la vid, dando fruto, más fruto, mucho fruto, uniendo tu vida a la fe
sobrenatural. Me gustaría orar por ti. Si tú estás por primera vez acompañándonos en esta transmisión, si alguien ha compartido contigo esta conferencia, me gustaría orar por ti y que tengas la oportunidad de abrir tu corazón y entrar en el cumplimiento de lo que la Biblia nos dice aquí. Y nos dice entonces que tú te transformes en una rama y que unas tu vida a la fe de Dios, para que tú en este tiempo tengas victoria y tengas salvación. Quiero orar por ti en este momento y te voy a guiar para que tú me acompañes al orar de esta manera. Di esto conmigo. En este día, Señor, yo te doy gracias por hablarme de esta manera a través de tu palabra. Yo acepto lo que dices en la Biblia, tu palabra, y yo, Señor, recibo el amor que tú me das ahora a través de Cristo Jesús. Yo estoy creyendo ahora que por eso Jesús vino al mundo a morir en esa cruz. Acepto que ese sacrificio es suficiente para pagar por el juicio que yo merecía por causa de mis errores y mis pecados. Señor, yo te pido que me perdones en este momento. Reconozco que necesito ser perdonado, necesito tener paz en mi conciencia y en mi corazón y saber que tú me has perdonado de una vez y para siempre. Así que te pido que me perdones, abro la puerta de mi corazón y te pido que vengas a mi vida y hagas de mí la persona, Señor, que yo anhelo ser. Hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo te recibo ahora como mi Señor y Salvador en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Sigan conectados, querida familia. Los invitamos para que nos acompañen este domingo en nuestra transmisión en vivo por Mundo de Fe Querétaro desde las 11:20 de la mañana. Les amamos.